Aunque el oso pardo ibérico es el animal terrestre más grande de la fauna de nuestro país, en los años 90 se consideraba condenado a la extinción, pero en menos de 3 décadas las poblaciones de oso pardo han pasado de menos de 70 ejemplares a más de 400, en parte por una mayor protección de su hábitat, un hábitat que ahora se encuentra en situación crítica por culpa de los incendios. Esta noche hemos invitado a Guillermo Palomero, es el director de la Fundación Oso Pardo. Guillermo, buenas noches. Hola, buenas noches. ¿Cómo están ahora mismo los osos después de los incendios? Porque ha afectado a buena parte de su hábitat. Sí, han sido incendios terribles con un impacto social y ambiental pues tremendo, ¿no? Hay que trasladar mensajes de apoyo a todas esas vecinas y vecinos de los pueblos de montaña que lo han pasado realmente muy mal, ¿no? Y a esos bomberos que están peleando duro para salvar a pueblos y a propiedades y a bosques, ¿no? Y a los osos, pues sí, les ha afectado de una manera terrible porque los incendios han sido continuados durante muchos días con el suelo muy seco y han calcinado superficies muy amplias. No conocíamos incendios así. Y superficies de mucho interés para los osos, hábitats críticos de refugio y también de alimentación. Esto es muy grave porque estos tardarán más en recuperarse. No sabemos si hemos perdido algún ejemplar, esperemos que no, porque los osos son fuertes, rápidos y saben escaparse de las malas situaciones, pero todo esto y el impacto que ha habido sobre su hábitat y cómo va a condicionar ahora los movimientos de los osos, estas grandes superficies quemadas, lo evaluaremos y lo miraremos con rapidez en cuanto termine esta pesadilla. Porque supongo que los ejemplares están bajo bastante vigilancia, pero no están monitorizados como pasa, por ejemplo, con los linces, que llevan unos collares y entonces se puede, por GPS, saber más o menos dónde están. ¿Vosotros no sabéis dónde están ahora mismo los osos? Sí, algunos osos sí, porque tanto en Castilla y León con sus equipos como nosotros con el Principado de Asturias estamos capturando osos. Y esos osos precisamente nos van a dar mucha información ahora de cómo se han movido durante estos días de incendios, ¿no? Que todavía no han terminado. Y luego hay osas con pequeñitos que las conocemos muy bien y que más o menos sabemos por dónde están y veremos a ver dónde las relocalizamos. Y ojalá no encontremos el cadáver de ningún oso, ¿no? Claro. Pero eso lo veremos y lo evaluaremos enseguida en cuanto podamos acercarnos o entrar dentro de las zonas que han ardido. Porque tengo entendido que la época de apareamiento de los osos empieza a principio de verano, o sea que entiendo que habrá varias osas embarazadas, no sé si os preocupan especialmente. Bueno, el celo le tienen en primavera. Empiezan así en abril, mayo, y sí, a veces todavía se prolonga hasta junio, ¿no? Pero bueno, las osas se quedan embarazadas relativamente, porque los óvulos fecundados se quedan suspendidos y hasta que no comen bien en otoño, comen esos energéticos frutos secos, bellotas, hayucos, castañas, no se reanuda la gestación y en 2 meses Anda. paren en las oseras en pleno enero. Por eso tienen que estar en las oseras, no hay que molestarlas. Entonces, esos ositos pequeñitos, de 300, 400 gramos, que necesitan estar al lado de su madre de 100, 150 kilos, pues por lo menos 3, 4 meses alimentándose de la rica leche materna, que es muy rica, hasta que ya se hacen de esos 300 gramos, pasan a esos ositos de peluche de 4 kilos y es cuando les vemos salir de las oseras en ese maravilloso espectáculo unido a algo bonita que está la cordillera Cantábrica y los Pirineos en primavera. Pues ves a las familias de oso, las osas y las hembras vigilantes. Bueno, es un espectáculo. Yo llevo 30 y tantos años con los osos, haciendo el oso, y no me canso en absoluto de ver estos Qué curioso, espectáculos o de sea osas que como siempre sendos. crían en la misma época del año. Sí, y crían cuando están dentro de las oseras y tienen los partos. Sí. Decías que son animales rápidos, fuertes, hábiles, tienen una buena estrategia para huir en casos pues como los que hemos visto ahora, para librarse de las llamas, porque por ejemplo las vacas no suelen correr la misma Claro. suerte, las cabras dicen que tampoco. En el caso de los osos sí, son hábiles para huir.
Sí, tienen mucha movilidad y se mueven bien por cualquier medio. A veces ves a los osos en unos roquedos que dicen, pero bueno, si es que por ahí le costaría pasar hasta un rebeco, ¿no? Y ellos pues se mueven y suben, bajan. Yo creo que van despacio, parecen así torpones cuando se mueven, gordetes y sin paz, pero cuando se ponen a correr, corren mucho más que nosotros, trepan más deprisa que nosotros, nadan muy bien y tienen sentidos muy alertas que yo creo que les permitirán detectar el problema y huir. Otra cosa es que también los fuegos en algunos momentos han avanzado Los cerquen. terriblemente deprisa. Mm. Y que puedan cercarles en algún roquedo, en algún sitio y que, bueno, espero que no veamos bueno, ejemplares muertos. Vamos a Ojalá, verlo ojalá. estos días en cuanto llueva. Decía al principio que las estrategias para la recuperación del oso pardo han sido un éxito en España, pero ¿cómo recuerdas los años 90 cuando el oso corría un peligro grave de desaparecer? Bueno, el oso desaparecía ya de Pirineos, ahí hubo que reforzar con otros osos provenientes de Eslovenia después de mucho debate social y de acuerdos entre Francia, España, Andorra, en fin, con todas las comunidades autónomas y los países concernidos por los Pirineos, y hubo que traer osos finalmente de Eslovenia porque allí ya no quedaban prácticamente ejemplares, pero en la cordillera Cantábrica estuvieron en peligro crítico de extinción, en dos núcleos separados, con la más baja variabilidad genética del mundo de los osos pardos y amenazados por un furtivismo todavía fuerte y por pocos cuidados en su hábitat. Un pequeño empujoncito más y se habían despeñado por el abismo de la extinción, vamos a llamarlo así dramáticamente. Pero bueno, se empezó a trabajar para evitarlo, empezamos a darnos cuenta de que la situación era terrible. Poco a poco fuimos cambiando la imagen del oso, que era negativa en el medio rural, para que fuera aceptado. Esa aceptación social en el medio rural ha sido fundamental. Y poco a poco, con esa aceptación social, cuidando el hábitat y combatiendo sin piedad la caza furtiva que estaba empujando hacia la extinción al oso, se consiguió que en cerca de 3 décadas, pues el oso pasara de estar en peligro crítico de extinción, el oso cantábrico, a tener una población recuperada, única, que ocupa toda la cordillera cantábrica y que ya hay osos que se mueven explorando, machos jóvenes, alguno ha llegado a Portugal, tenemos alguno en el norte de Burgos, se asoman a Tierra de Campos, en fin, se están moviendo, explorando y tenemos una población ya en toda la cordillera cantábrica que está a punto de abandonar el peligro de extinción y eso pues es una noticia extraordinaria que se debe al trabajo de todos en la misma Claro. dirección, más o menos coordinados. Guillermo, y me decías que ha sido fundamental la aceptación social del oso. En el último Claro. año han aparecido 4 ejemplares muertos a manos de furtivos. No sé si teméis que de alguna forma se esté revirtiendo eso, que se le esté perdiendo un poco el respeto al oso y podamos volver atrás. Hay que estar muy atentos a esto precisamente, porque el hábitat cada vez está más cuidado, el furtivismo, quitando este foco que ha aparecido en el occidente asturiano y que estamos muy encima de ellos, al igual que en la Seprona de la Guardia Civil, etcétera. Ya no había casi furtivismo y la aceptación social costó mucho lograrla y no la tenemos que perder. Pero hay que estar muy atentos porque ahora hay más osos, algunos están muy tranquilos ante la presencia humana. Siempre robaron fruta cerca de los pueblos, pero algunos jóvenes ahora, como no se sienten perseguidos, la roban, pero no lo hacen de noche a escondidas y se van corriendo, incluso se dejan ver, y eso genera una alerta, una Ya. alarma social que hay que evitar, y cada vez queda menos gente y gente más mayor, y no pueden estar viendo en su cerezo a 30 metros a un oso, por muy joven y simpático que parezca, es un oso, Claro, y eso da miedo, ¿no? claro. Y Entonces de hay que hecho, atajar inmediatamente esto, ¿eh? toda Sí, la situación inmediatamente, claro. de los incendios puede llevar a esto, a que los osos cambien un poco su estrategia a la hora de buscar alimento. Pues eso, si se encuentran suelos calcinados, que puedan empezar a acercarse a núcleos un poco más urbanos en busca de comida. Tienen todavía mucho territorio, pero podría ocurrir que en algunos sitios concretos presionaran más buscando fruta o basura en ciertos entornos humanos. Estaremos mucho más atentos de lo que venimos estando, porque ahora estamos trabajando todos muy intensamente, tanto las administraciones como nuestra organización y otros, en un objetivo muy claro, que haya 0 osos habituados a coger comida fácil en entornos humanos, en los alrededores de un pueblo o dentro de un pueblo, ¿no?
Entonces, bueno, sabemos lo que hay que hacer, lo estamos haciendo, porque no queremos de ninguna manera que perder esa joyita que es la aceptación social. Guillermo, me decías, son animales grandes, fuertes, menos vagos de lo que podíamos pensar, ¿no? O decías, tenemos un poco esa imagen del oso gordete que está ahí tirado, pero nos dices que son rápidos, que son hábiles. Tengo entendido que tienen la vista mediocre, pero un oído agudo. Un oído y un olfato tremendos, ¿vale? Detectan todo con esos sentidos que mucho más desarrollados que los nuestros a una distancia importante. Por eso es muy difícil encontrarte con un oso y que haya un conflicto con ellos, porque nos detectan mucho antes, se apartan, no tienen ninguna gana de hacernos daño ni de encontrarse con nosotros, y se apartan, y hay escasísimos incidentes por encuentros súbitos donde un oso podría sentirse amenazado y darnos un disgusto, pero nos detectan mucho antes y se apartan siempre de nuestro camino. También detectan lo que les gusta, como se lo pongamos fácil, y ve algo que le gusta, como la miel, por ejemplo, y O sea, no que eso no es un tengamos esa mito. miel protegida. A los No, osos les no. encanta la miel, eso es verdad. Les encanta la miel. Como haya un colmenar en la cordillera cantábrica que no esté bien protegido, o con un cercado bien electrificado y bien mantenido, ese colmenar dura muy poco en Se lo territorios. comen. Pero Y lo que es nos que es decías de terrible lo que hacen. Ay, perdón, que sí. tienen mucho oído y nos detectan enseguida, eso hace que sea, supongo, muy, 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 muy difícil poder observarlos, ¿no? En la naturaleza. Sé que existe la ruta del oso, pero ¿qué probabilidades hay de poder ver un oso, aunque sea a lo lejos, con prismáticos? No, no, es difícil el encuentro a pocos metros, y eso es muy bueno porque son Claro. animales salvajes al final, aunque no quieren tener problemas con nosotros, pero son animales salvajes. No, pero a distancia, y esto es muy importante, a distancia sí es posible observar los osos. El paisaje cantábrico te permite observar a los osos a cierta distancia sin interferir en su vida, y sin necesidad de atraerles con alimentación, como se hace en otros lugares del mundo y de Europa para fomentar el ecoturismo basados en estas especies, ¿no? Les ves porque nuestro paisaje en ciertas épocas del año, en primavera y ahora a finales del verano, si no fuera por estos incendios, nos permiten ver a los osos con telescopios, con prismáticos, sin interferir para nada en su vida. Les vemos hacer su vida, y eso es un valor tremendo que está dejando un dinero y un número de puestos de trabajo nada desdeñable en la cordillera cantábrica. Qué De hecho, bueno. lo estamos midiendo ahora y lo publicaremos enseguida con economistas de la Universidad de Oviedo. Esta parte es positiva, es inocua para la conservación del oso, y esto anima a que los que conviven con él en el medio rural lo vean como un valor más, ¿vale? Pues Guillermo, ojalá cuando hagáis ese recuento de los ejemplares después de estos incendios tan gravísimos, veáis que se han salvado, ojalá todos, y ojalá también el verano que viene sea un poco más tranquilo en los montes y desde luego podamos ir a disfrutar de la observación de los osos pardos. Guillermo, muchísimas gracias por haber estado esta noche en El Faro. Gracias a vosotros, un Un placer. abrazo.